Punto espiga o punto espina de pez. Mirad lo bonito que es la parte de atrás. Pues vamos a aprender a hacerlo y a continuarlo, y lo vamos a hacer de diferentes formas para que podáis escoger la que más os gusta. Mirad aquí, a que parece mal hecho, no, aquí es que en el tutorial os he estado explicando, y aquí lo que hemos hecho ha sido, así se va a ver mucho mejor. Os voy a resumir. Lo que hemos hecho ha sido hacerlo de una forma. Queda muy bonito. Pero a mí me parece que vosotras y vosotros os preferís esta. Me parece que preferís esta. Mirad. Aquí hay un pelo de mi gata, por cierto. Bueno, aquí está hecho de forma que todo el tiempo es el mismo punto. Veis que al tener, cuando hacéis una vuelta, luego la siguiente vuelta os sale del revés. Sale una vuelta normal, una vuelta del revés, una normal. Pues os enseño cómo hacerla todo el rato la misma vuelta, que os quede de esta forma, que os quede todo el rato de la misma cara. Ah, por cierto, en el otro canal que me he hecho, voy a hacer un poquito de publicidad si me lo permitís, es nada, medio minutito, ¿vale? En el otro que me he hecho se llama Momentos con Bea, aquí os lo voy a poner, Momentos con Bea, ¿vale? Voy a poner productos de limpieza y algunos otros productos de supermercado, del Carrefour, de otros sitios que también, aunque en vuestros países no estén esos supermercados, posiblemente los productos sí estén, por si os llegara a interesar, porque este producto es buenísimo. Quita unas manchas increíbles y lo deja todo estupendo. No es para todas las superficies, pero yo lo voy a explicar muy bien en el vídeo. Lo voy a subir próximamente, quiere decir que van a haber muchas novedades y también cositas que las crocheteras también, que luego tenemos que limpiar y eso, pues a lo mejor, oye, os puede interesar y descubrís un producto nuevo o alguna cosita nueva, un tip o algo que os guste, ¿vale? Bueno, venga, vamos a hacer el tutorial. Yo estoy usando este hilo, como os he comentado antes, es un hilo, pues es un poco gruesecito, que mirad, estoy usando el 5 milímetros, el ganchillo de 5 milímetros. Así que bueno, pues será de 5 milímetros más o menos el hilo, ¿vale? Pero podéis usar el hilo que queráis. Este hilo ya, pues eso, os dejo el enlace para conseguirlo en Amazon, y voy a ver luego de conseguirlo en más sitios más económico, porque solo he encontrado este color en otro sitio más económico, a ver si es posible, y os iré dejando enlaces. Bueno, de momento solo he podido conseguir hasta aquí, pero voy a conseguir más cositas. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestro nudo corredizo. Yo siempre lo empiezo así. Y ahora vamos a hacer el número de cadenas que queráis. Yo voy a hacer, por ejemplo, 16. Ya tengo las 16. Y ahora imaginaos en el proyecto que os piden o que tenéis que hacer 16 cadenas. Pues como vamos a hacer medios puntos altos en este caso, lo que voy a hacer es subirle dos cadenitas. ¿Veis? He puesto aquí el dedito porque aquí es donde me he quedado antes. Ahora tomamos la lazada y desde aquí, ¿ven? Aquí hemos subido dos cadenas, pues en la última, en la 16, introducimos. Pasamos por las 3. Y ahora aquí es donde viene el punto espiga, lo bonito del punto espiga. Esta parte de aquí, ¿veis? Aquí tenemos este bucle, este y este. Tenemos 3. Pues en este bucle de aquí vamos a introducir. Entonces, introducimos, que es el tercero. Tenemos aquí 1, 2 y 3, ¿vale? En el tercero nos vamos al punto siguiente. Y entonces tomamos lazada y tenemos 3 bucles. Pasamos por los 3. Ahora, aquí lo mismo, tenemos 3 bucles. 1, 2 y 3.
Pues siempre en el tercero contando desde arriba, 1, 2 y 3. En el tercero introduciremos y luego en el siguiente punto volvemos a tener 3 bucles. Esos son los 3 que se nos quedan, ¿veis? Y entonces otra vez en el tercer bucle vamos a introducir, en el siguiente punto tomamos lazada y pasamos por los 3. Y de esos 3, en el tercero introducimos, en el siguiente, y así vamos a estar continuando. Nos tiene que quedar de esta forma. Y así vamos a estar continuando toda la vuelta. Vamos a hacer uno más y ahora las veo al final de la fila. En el último punto seguimos haciendo lo mismo. Este ya es el último. Pasamos por todos. Voy a asegurar aquí más. Ya tenemos la primera vuelta hecha. Ahora, cuando hagamos la siguiente, como giramos, ¿veis? Esto que se nos queda aquí, si nosotros continuamos, esta parte de aquí, que también es bonita, se nos quedará aquí. Entonces, ahora les explico. Tendremos esta parte y luego aquí encima tendríamos esta parte. Y luego cuando subamos tendríamos otra vez esta parte y luego esta parte. También es bonito, queda bien, pero si decís, es que yo quiero que me quede siempre así, vamos a hacerlo de las dos formas. Por ejemplo, vamos a subir 2 cadenitas. Giramos el tejido. Y ahora tomamos lazada y vamos a introducir aquí, en la doble cadena. Se puede hacer por la mitad también, por la media cadena, pero vamos a hacerlo por completo. Y hacemos un medio punto alto normal. Entonces aquí hacemos lo que estábamos haciendo, introducimos en el tercer punto, en el siguiente tenemos 3 bucles y pasamos. Vamos al tercer punto, al siguiente punto, perdón, al tercer bucle y al siguiente punto y pasamos. Tercer bucle, siguiente punto y pasamos. Y así podéis ver cómo va quedando. Ahora se los muestro. Vale, hasta aquí ya se puede ver bastante bien. Como podéis ver, aquí nos queda el punto espiga y a este es el punto espiga por la parte de atrás. Y cuando lo giramos, que es aquí donde hemos comenzado, pues nos queda de esta forma que veis que queda muy bonito. Queda muy bonito. Pero si decís, es que no, es que yo quiero este todo el rato por la parte de delante y que por la parte de atrás sea todo el rato igual que en la parte de atrás. Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Porque es lo que se me ocurre a mí, ¿vale? Yo hago hasta donde se me ocurre. Y yo siempre os voy a mostrar las ocurrencias que tengo. Así que aquí estamos en el último punto sin subir cadena, ¿vale? Lo he deshecho todo. Pues entonces subiríamos cadena, giraríamos el tejido y haríamos puntos bajos. ¿Veis? Toda la vuelta de puntos bajos. Bueno, pues aquí ya he finalizado los puntos bajos y entonces nos queda la fila de puntos bajos y aquí nos queda la fila que hemos hecho por detrás, porque es la segunda vuelta que hemos hecho del punto espiga. Ahora vamos por la parte de delante. La parte de delante nos queda el punto espiga, ¿veis? Que son las rayitas así torciditas, y aquí está el punto bajo. Entonces ahora subimos 2 cadenas y vamos a hacer otra vez el punto espiga. Entonces tomamos lazada, que es el primer punto, lo hacemos así, ¿vale? Un punto medio normal. Y ahora de los 3 bucles tomamos aquí y el siguiente.
Tomamos el tercer bucle y el siguiente. Ese es nuestro punto espiga. Como podéis ver, nos queda el punto espiga por la cara de delante y arriba el punto espiga por la cara de delante. Pero entre medio hemos hecho puntos bajos. ¿Por qué? Porque la única manera de que salga el punto espiga por la parte de delante todo el tiempo es haciendo o puntos bajos o hay otra opción, pero es un poco engorrosa. La otra opción, vamos primero a terminar cómo queda. Vale, aquí lo he adelantado más, lo he avanzado más y aquí se puede ver en este tramo que está hecho cómo queda el punto espiga, pero claro, va el punto espiga y el punto bajo, el punto espiga y el punto bajo. Entonces digamos que se rompe un poco, pero queda precioso. Ahora se puede hacer el punto deslizado. Vamos a probarlo a ver cómo nos queda. Pero antes os quiero enseñar cómo se ve la parte de atrás. Como podéis ver, queda muy reversible y muy bonito. Bueno, pues lo que haríamos sería subir una cadena, girar el tejido y bueno, pues con punto deslizado, pero claro, el punto deslizado se nos quedará como más gruesecico de esta parte, porque el punto deslizado, ¿veis? Es para que engorde un poquito y nos haga más fuerte el punto. Entonces nos quedaría, aquí lo he hecho continuando, no he cerrado nada, así vemos cómo queda con el punto bajo y el punto espiga. Y vamos a ver aquí cómo nos quedaría así. Sabríamos que nos quedaría una parte más gruesecita, pero bueno, el crochet todo es probar. Y aquí ya voy a subir 2 puntos para hacer el punto espiga. Entonces, el punto espiga, el último hemos terminado aquí. Es este, que el último que habíamos hecho era el espiga. Abajo estaba el punto bajo. Claro, como podéis ver, lo que os he dicho, queda como reforzadito, gruesecito, acolchadito, porque hemos hecho el punto deslizado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues siempre empezamos con un punto, con un medio punto alto, normal y corriente. Pero como hemos hecho el punto, que aquí hay como punto doble porque está deslizado, pues vamos a intentar pasar por todos. Vamos a ver. Así, ¿veis? Tenemos que pasar por dos, porque está hecho en el mismo punto. Por eso está más gordico. Ya está. Y ahora en el tercer bucle, como estamos haciendo siempre, pasamos en el siguiente punto, ya sabéis, pasamos completo. Completo que es grueso. Tomamos el bucle, el tercero, y en el siguiente punto, pues nada, vamos a seguir así, pasándolo. ¿Veis? Y se nos queda, pues claro, queda más abultadito, más gruesecico, pero nos quedará siempre por el mismo sitio. Queda por la parte de atrás, ya no queda tan bonito, pero por la parte de delante siempre nos va a quedar el punto espiga, nos va a quedar así. Aquí ya estoy haciendo el último punto y mirad, ¿veis? Y entonces aquí en el último punto subiríamos una cadena, giraríamos y vuelta a hacer el punto deslizado. Todo puntos deslizados y luego haríamos otra vez el punto espiga. El último. Mirad. Claro, esto se ve más grande que esto porque aquí no, aquí solamente es
espiga y luego el punto bajo y luego el punto espiga. Aquí no, aquí es punto espiga todo el rato en el mismo nivel, en el mismo... Lo voy a poner así para que lo veáis bien. Así nos queda, haciéndolo con el punto deslizado y punto espiga, punto deslizado y punto espiga. Conseguimos que nos queden todos hacia aquí, pero ya lo sabéis que la parte de atrás no queda muy bonita, tampoco queda muy mal, pero no es muy reversible. Pero si queréis disfrutar la parte de delante, vale la pena, queda muy bonito. La otra cosa que digo que es engorrosa es que hacéis, por ejemplo, termináis aquí el punto espiga. Pues claro, cortáis, dejáis un poco, cortáis, escondéis y luego volvéis a empezar desde aquí y hacéis aquí otra fila. Volvéis a esconder otra vez. Es la única manera que se me ocurre a mí de hacerlo todo el rato, que se te quede todas las rayitas hacia allá. Que se nos quede así. Si tenéis algunas ideas más o eso, si os ha gustado este vídeo, podemos con más puntos probar más cositas nuevas. Ya me contáis qué os parece, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.